¡Quieto parado! Esta es la segunda parte de una entrevista, y si no has visto la primera, no te vas a enterar de nada. Para verla, tienes que entrar en el canal de YouTube del estudio de tatuajes de Julián, y ahí la tendrás a tu disposición. Si venís desde el canal de Julián, os agradecería que os suscribieseis, si os interesa mi contenido sobre radicalismo y extremos, y ya sin más dilación, os dejo que sigáis con el vídeo. Cuando tú lees o tienes en tus manos unos textos que te hablan de unas ideas que son proscritas, que son perseguidas, porque dicen la verdad, que lo que pasó auténticamente en la Segunda Guerra Mundial y los motivos que la provocaron se ocultan, y tus padres te están tirando en casa esa misma temática, pues dices, coño, es que es verdad, o sea, es que está claro, ¿no? ¿Sabes que interpreto lo que me dices, que hubo como un efecto Romeo y Julieta, ¿no? Que cuanto más te lo ponían prohibido y más no, pues uno se encapricha más para tirar para ahí. Yo utilizo siempre el ejemplo de las drogas. De cuando a tu hijo le encuentras algo que igual no sabes muy bien lo que es, pero te da a entender que es droga, si se la tiras, estás, sin quererlo, romantizando las drogas, ¿sabes? Y eso ya es lo peor que puedes hacer. Lo que hay que hacer en ese caso, como en el mío, es reflexionar, es razonar, a ver, vamos a leer esto tú y yo, dime qué te gusta, qué te atrae. Y habrá cosas, es que otro de los grandes errores es condenarlo todo. Es decir, los nazis no tenían razón en nada, todo esto es una locura, es una barbaridad, eran unos salvajes, lo que me decían a mí en el colegio, solo quería un mundo de hombres rubios, altos y de ojos azules, que eso es mentira. Y un montón de sinsentidos, ¿no? Entonces, claro, yo esto lo compartía con los nazis con los que hablaba en internet y les decía, oye, mira, que en clase me han dicho esto, y se despollaban de la risa. Decía, jo, qué típico, no sé qué, estos borregos que tienen la cabeza comida, y me pasaban textos auténticos, escritos de la mano de Hitler o de algún raciólogo del Tercer Reich. Y claro, yo leía, no, porque el tema de los hombres rubios y las mujeres altas de ojos azules era el ideal de belleza, que es el mismo que hay ahora, más o menos, y que no tenía nada que ver. Y claro, yo leía eso, lo contrastaba con la opinión de mis maestros, que se supone que querían lo mejor para mí y me enseñaban la verdad y en teoría me enseñaban a pensar y a razonar, y decía, joder, pero es que verdaderamente me están mintiendo. ¿Por qué me mienten? ¿Por qué los libros de historia de mi colegio me dicen estas mentiras? Y empiezas a creerte así poquito a poco que sí, que efectivamente hay una conspiración, que, bueno, pues lo que te comentaba antes, ¿no? Que hay dos verdades, una oficial, que es la de los que ganaron la guerra, y otra verdad oculta, que es la de la que la perdieron, ¿no? ¿Qué cosas eran lo que más te gustaban de ser un radical, digamos? ¿Y qué es lo que igual menos te gustaba? Bueno, a ver, es que esa pregunta lleva trampa, porque tú no te identificas a ti mismo como un radical, y de hecho decíamos una frase muy peculiar, que nosotros éramos normales y era la sociedad la que se había radicalizado alejándose de la normalidad, ¿sabes? O sea, eso, ya solo con esa frase podría presentar mi libro, ¿sabes? El resumen de todo. Y eso por un lado. Y lo segundo, respondiendo a la pregunta de qué es lo que menos me gustaba de eso, pues yo creo que nada. O sea, un poco igual la falta, la incomprensión, ¿no? de la sociedad. Porque por un lado defiendes que los blancos somos el pueblo más evolucionado, los mejores, ¿no? Los más creativos, los que desarrollan toda la cultura, todo lo que merece la pena en el mundo. Pero según nuestro propio criterio, había una contradicción enorme en que, claro, somos superiores, pero estamos sometidos completamente a estos poderes fácticos que nos destruyen, ¿no? Entonces, nuestro discurso ciertamente no calaba en la sociedad, cuando nosotros nos veíamos como los salvadores de la raza blanca, y se hacía difícil, verdaderamente. Claro, nosotros lo achacábamos porque la mente de una persona que está fanatizada siempre encuentra el modo de adaptarse, ¿no? Y lo achacábamos pues a la propaganda atroz del sistema, a los miles de millones de dólares que invertían en propaganda para acabar con esa superioridad, con anularnos mentalmente como pueblo, etcétera, 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 ¿no? Pero eso es lo único que encuentro ahora para responderte en qué era lo que menos me gustaba, porque yo me sentía muy orgulloso de cómo eran en el fondo, ¿no? Interesante. Y ahora si volvemos a la actualidad y ves que estás ganando notoriedad y que tu libro
es un éxito, porque lo es, que no te han mentido los de la editorial, que has conocido gente famosa. ¿Qué es lo que más te gusta de esta nueva vida que tienes? Me imagino que este renacer, ¿no? De hecho, uno de los últimos tatuajes que me hice contigo fue arreglarme un fénix que tengo aquí en el cuello, que verdaderamente representa muy bien cómo me siento yo ahora mismo, ¿no? A ver, el libro la verdad es que ha sido un primer paso, pero no era el fin de mi vida. Ha sido pues, el primer peldaño de una escalera. Esta escalera es muy larga, quiero que llegue muy lejos y bueno, pues sí que me ha permitido romper un poco el desconocimiento que había sobre mi persona. Como tú bien dices, me ha dado pie a conocer a gente increíble, gente muy guay, que me ha abierto a su vez otras puertas que me llevan en el mismo movimiento a conocer a otras personas y así esto ya no tiene fin, ¿no? Pero yo lo que más quiero hacer es una de las cosas que yo ya intuía que había nacido para ello. La oportunidad de tener la entrevista con Jordi Évole me lo confirmó, que fue la charla que pude dar en un instituto en Badalona, ¿no? Yo siempre había sospechado que mi auténtica vocación era la docencia, el enseñar, ¿no? Pero ese día, o sea, se lo dije a mi editora, se lo dije a mis padres, a mis amigos, se lo dije a todo el mundo. O sea, ese día lo que hice, o sea, lo que experimenté hablando con aquellos chavales, cómo percibía la atención total y absoluta en sus ojos, cómo a medida que yo hablaba notaba cómo ya los estaba transformando. Ese día dije, esto es lo que yo tengo que hacer. O sea, el poder decir que alguien en su vida ha encontrado su camino, el motivo de su existencia, eso para mí es lo más grande de todo. Wow. Bueno, yo creo que hasta aquí. ¿Vamos a verlo? Bueno. ¿Te acabó el tatu? Yo creo que hasta aquí. Vamos a echar un ojo a ver si te gusta. Vale. Porque imagínate que todo este rato para nada. ¡Está al revés! Beso en la boca. Tanto no sé, pero me alegra mucho que esté progresando. Muy pepino, Muy pepino. Es muy movie ahora, se ve muy película. Sí. Le faltaba ese toque. Y bueno, pues este es el resultado, espero que os haya gustado. Lo cierto es que la idea fue de Julián completamente, un día me lo propuso, me dijo, oye, ¿qué te parecería ahora que estás con todo esto de las entrevistas, el libro, etcétera, que yo te hiciese una entrevista a ti, pero a la vez que te hago un tatuaje? Y yo la verdad es que me encantó desde un primer momento, no solo por el tatu gratis, que la verdad es que Julián es un maestro, ya me ha hecho unos cuantos. De hecho, fue el que me hizo el famoso del pecho de Lenin. Y bueno, explicar un poquillo la historia de este tatu, de todo este proceso, porque es verdaderamente curioso. Antes llevaba simbología de las SS y el rostro del ministro de propaganda de los nazis, Joseph Goebbels. Es gracioso porque este tatuaje me lo hice en Madrid en su momento con mi tatuador de confianza, pero previamente lo intenté con Robert Hernández, que es un tatuador que si investigáis un poco sobre él es bastante experto en temática siniestra, gótica, como queráis definirla. Y bueno, le expliqué un poco cuál era mi idea y el hombre me miró así con toda la atención desde el minuto 1, nunca me interrumpió y cuando acabé de hablar se me queda mirando así con los ojos abiertos como platos y me dice, mira, yo lo siento mucho, pero aunque tatúe cosas muy siniestras, no tanto como Joseph Goebbels. Se negó a hacerme el tatuaje, fue la primera vez que un tatuador se niega a hacerme un tatuaje de esta temática, la verdad es que nunca he tenido ningún problema. Y bueno, pues ya acudí al mío de confianza y me hizo el tatuaje que os he comentado. Hubo varias etapas en este proceso de desradicalización, que de hecho mi piel es testigo de ello, no solo por el tatuaje de Lenin, que ahí lo dejaré para la posteridad.
El tatuaje de Goebbels también sufrió transformaciones. Primero opté por quitarle el rostro y en el brazo, en uno de ellos, tatuarle un brazalete en color rojo con el círculo blanco y en vez de la esvástica una hoz y un martillo, ¿no? Como si fuera un líder nacional bolchevique desconocido. De todo esto ya hablo en un vídeo, que os lo dejo por aquí para que le echéis un vistazo si os interesa, donde lo explico pues con todo lujo de detalles y creo que queda bastante bien explicado. Años después, porque esto es un proceso muy largo, cuando ya al fin empecé a pensar por primera vez más allá de las coordenadas de una ideología, dije, bueno, ¿y ahora qué me tatúo aquí? Y bueno, a mí siempre me gustó la Segunda Guerra Mundial por un lado y el cine por el otro, pues los fusiono. En aquel entonces estaba descubriendo, o mejor dicho, redescubriendo a Quentin Tarantino, porque cuando estás fanatizado por una ideología, absolutamente todo lo que percibes, ya sea la música, ya sea el cine, ya sea cualquier cosa, lo filtras a través de esos dogmas, ¿no? Que si Quentin Tarantino es un vendido a los intereses de la conspiración judía para acabar con la raza blanca, bla, bla. Y bueno, la idea es empezar por Quentin, por Malditos Bastardos, Hans Landa, por supuesto, tiene que caer, y ya seguir con otras películas. La de Corazones de Acero, de Brad Pitt, creo que se llama, que hay una escena de un Panzer Tiger alemán, que me parece, o sea, estoy harto de ver esa escena en bucle. Tiene que ser esta temática, pues por mantener cierta lógica, ¿no?, con el resto de mi cuerpo, porque yo sigo llevando a día de hoy, pues un montonazo de temas de soldados alemanes, de oficiales de las SS, etcétera. Y no tendría mucho sentido, o yo al menos no sería capaz de dárselo, que ahora de golpe me empezase a tatuar, pues yo qué sé, elfos, escenas de películas que no tengan nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. No sé si Julián lo dice, pero si no es obligatorio hacerlo, la persona que se encarga de hacer los borrados de los tatus con el láser es su propia pareja y es una profesional como la copa de un pino. Yo ya había tenido malísimas experiencias con otros profesionales, no ya por borrado de tatus, sino yo me he encontrado en la situación, sobre todo viviendo en Madrid, de hacerme mal un tatuador, uno de mis tatus, querer borrármelo para volver a hacérmelo otra vez, con otro tatuador y ya bien hecho, ¿no? Y hacerme auténticas carnicerías, o sea, estoy hablando de quemaduras de segundo grado, que no es ninguna tontería. Pero con esta chica fue en todo momento genial, nunca tuve ningún problema, las expectativas eran las que ella decía, no te hacía falsas esperanzas, o sea, maravilloso. Y bueno, pues tampoco tiene mucho sentido que me extienda yo hablando más allá de la duración de la entrevista en sí misma. Si os interesa la cuestión de los tatuajes, dejármelo escrito en los comentarios y me plantearía hacer un vídeo dedicado única y exclusivamente a este punto. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado este experimento de entrevista / tatuaje y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!